Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video anterior estuvimos conversando un poco sobre la idea de técnicas de sí o tecnologías del yo en Michel Foucault, y en este video la idea era poder continuar con esa misma sintonía, pero con otro libro que es ni más ni menos que el Manifiesto Contrasexual de Paul Preciado, que aquí les estoy mostrando una pequeña versión que tengo. Es un libro que se publicó hace ya varios años, más o menos, no sé, unos 10 años, y que ha tenido un gran impacto en el pensamiento contemporáneo, principalmente en relación a cómo pensar los géneros, cómo pensar los placeres, cómo pensar la crítica a la identidad, a las identidades de género, a las normatividades disciplinarias sobre los cuerpos en relación a la sexualidad. Y principalmente es un libro que es una gran apuesta o propuesta estética y política a pensar nuevas formas del placer y nuevos modos de vivir, ¿no? Y como les decía recién, se podría pensar que Manifiesto Contrasexual es un libro que casi dialoga o se desprende de esta deriva o itinerario Foucaultiano de las técnicas de sí, las tecnologías del yo y la historia de la sexualidad, ¿no? Eh, bueno, en el libro se cita, ¿no?, a Foucault explícitamente varias veces, también a Deleuze, a Guattari, a Derrida, y por supuesto también a toda una gran tradición del pensamiento feminista y queer, como puede ser Judith Butler, Gayle Rubin, por ejemplo, Simone de Beauvoir. Pero más allá de las referencias explícitas y de las citas puntuales a estas autorías y a Foucault en particular, podemos decir que este libro comparte el espíritu Foucaultiano, principalmente a partir de la propuesta ética y política de inventar nuevos modos de vida y nuevas formas de placer y de relación a partir del uso de las tecnologías del yo, ¿no? Estas tecnologías que, como les decía en el video anterior, consisten en técnicas o prácticas que se aplican sobre el cuerpo y transforman el sí mismo, ¿no? Y que en ese aplicarse o afectar el cuerpo se van produciendo transformaciones que pueden precipitar eh, modos inéditos de vida, modos inéditos de relación. Pero antes de entrar al manifiesto contrasexual, quería pasar un poco por contextualizar el momento Foucaultiano, el momento de Foucault que dialoga con este libro. Tiene que ver con los últimos años en la vida de Foucault y serían los primeros años de la década del 80, en el cual él está escribiendo lo que es la historia de la sexualidad 2 y 3. En ese momento Foucault en sus libros y en sus cursos investiga lo que son las tecnologías del yo en la antigua Grecia y en el periodo grecorromano, como comentaba en el video anterior. Este, y un poco la idea que cuando él da en las entrevistas muchas veces de esa época queda un poco más clara esta idea que en sus libros. La intención de él cuando analiza estas técnicas en Grecia no es hacer una historia de las técnicas y prácticas de sí, sino es poder pensar cómo usar algo de esas técnicas para poder producir nuevas formas de vida hoy, ¿no? Es poder pensar modos de resistencia, o como él en algún momento ha dicho, modos de rechazar lo que somos para poder inventar otras maneras de existir. Hay en las entrevistas que Foucault da en ese tiempo dos que me parece que son, hay muchas sobre el tema, pero hay dos que me parece que son como muy importantes, que una es Amistad como modo de vida del año 81 creo que es, no recuerdo, o 83, y la otra es Sexo, Poder y Políticas de la Identidad del año 82. Este, la primera, perdón, del 81, Amistad como modo de vida, Foucault va a conversar sobre varios asuntos, pero puntualmente una de las cosas que va a plantear es, primero, que una militancia gay u homosexual debería ocuparse mucho menos, dice, en descubrir lo que somos, en descubrir una verdadera identidad gay de la cual liberar u ocuparse, sino que lo que habría que apuntar es a producir una nueva forma de vivir, producir lo que él llama una asquesis gay o un modo de vida meramente homosexual, ¿no? Un saber y una cultura propia que sea queer. Y cuando él habla de un saber o cultura propia gay o una asquesis gay, de lo que está hablando es de un modo de vida que sea completamente diferente a lo heteronormado, a lo normativizado, modos de vida que no estén codificados
en lo ya instituido, ¿sí? O sea, inéditos. En este punto, él va a analizar, en la misma entrevista va a hablar de la amistad y va a decir, fíjense que en las relaciones homoeróticas hay formas de las relaciones que no son nombrables con las instituciones que ya existen. O sea, ¿cómo nombrás la relación que se arma, por ejemplo, entre personas que no se conocen o que hay una diferencia de edad, que son del mismo sexo, que al mismo tiempo que comparten encuentros sexoafectivos, también hay ternura? Se establece una relación que no es nombrable con ninguna de las formas que ya están reconocidas institucionalmente. No cabe en la forma matrimonio, no cabe en la forma familia, puesto que no lo son, y sin embargo ahí hay algún tipo de relación. Entonces Foucault va a decir, se parecen amistades, se podrían nombrar como amistades, ¿no? Amistades que incluyen ternura, que incluyen cuidado, que incluyen sexo, que incluyen camaraderías, ¿no? Amistades en tanto afinidades nómades. Foucault piensa en la amistad como una política, si se quiere, la amistad como él lo llama un modo de vida. Y si de alguna manera él piensa en esto es porque está tratando de analizar formas de experimentar otras maneras de relación, ¿no? No instituidas. Él, de hecho, hasta ha jugado con la idea de por qué solo el matrimonio y la familia son las instituciones que reconocidas a partir de las cuales lo sexo afectivo queda, parecería, reducido a ellas. Dice, porque con esas instituciones se pierden la infinidad y multiplicidad de matices relacionales que se podrían inventar o pensar. Este, Dice, ¿por qué yo no podría adoptar una persona adulta? Bueno, empieza a jugar con inventar distintas formas institucionales que aún no existen. Y luego en Sexo, Poder y Políticas de la Identidad, que es una entrevista posterior a esta, dialoga con esta otra, continúa en esa misma línea, y ahí la propuesta que él va a hacer es, sigue pensando en la construcción de un modo de vida homosexual, un modo de vida gay o queer, ¿no? Como forma de vida alternativa o que fugue de los modos normalizados de la heteronorma. Pero además de eso se va a detener en dos prácticas sexuales que él va a pensar como posibilidades u oportunidades de inventar nuevas formas del placer también, ¿no? Va a hablar, por un lado, del BDSM y por el otro lado del fisting o fist fucking, ¿no? Dos prácticas que él va a decir, ambas lo que tienen de interesante es que no se centran en el falo, en el pene, vamos a decir, ¿no? En lo genital, no se centran en el tipo de sexo genital. Pareciera que el cuerpo estuviera organizado socialmente y estratificado, ¿no? Y que hubiera zonas erógenas que desde el momento que se nacen se van construyendo en prácticas cotidianas y casi socialmente se estableciera con qué zonas corporales uno está habilitado a sentir placer o no, y que el placer entero, en términos de lo erótico, estuviera siempre concentrado en lo genital como centro. Entonces lo que Foucault va a encontrar de potente en las prácticas del BDSM y del fisting es que ambas dislocan el placer de lo genital, ¿no? Y permiten que otras partes del cuerpo empiecen a funcionar como productoras o generadoras de un placer sexual o erótico. Que el placer aparezca en juegos de roles, en juegos, en formas de intervención del cuerpo que no necesariamente son genitales, y etcétera. Donde el orgasmo está postergado, donde no hay penetración, en fin, una serie de cuestiones que hacen que se desgenitalice el sexo, por decirlo de alguna forma, o el placer más que el sexo. En ese sentido, él va a decir, el fisting pareciera que es uno de los nuevos placeres que se han inventado en los últimos 100 años. Y para él
no es que no es que estas prácticas tenían un valor bueno o malo en sí mismo, o que había que abogar por ellas o no por lo que las prácticas en sí eran, sino que a lo que Foucault le está interesando es justamente cómo experimentar con los cuerpos a partir de estas técnicas del sí o tecnologías del yo para inventar nuevas formas de relación, nuevas formas del amor, nuevas formas del placer, nuevas formas de experimentar el cuerpo, que todo eso precipite o devenga un nuevo modo de vida inédito, ¿no? Ampliar los horizontes de lo imaginable, a partir de la experimentación con los cuerpos desde ciertas técnicas o prácticas. En este sentido, esta propuesta Foucaultiana, que es la de básicamente su último momento, el último momento de su obra, es la que Preciado va a tomar el manifiesto contrasexual con mucha fuerza, ¿no? Manifiesto contrasexual, creo que como ya lo mencioné, es justamente una propuesta estética en este sentido. Y Preciado ya en el título y en la primera parte va a presentar esta idea que es la que es un eje del libro, que es la de la contrasexualidad. Preciado lo que va a decir en este libro, casi como tomando un poco la posta o la línea que deja Foucault, es, bueno, sería menester, dice, pensar en una contrasexualidad, es una idea tomada de una posición Foucaultiana, que es la de contraproductividad, que tiene que ver con que, bueno, un modo de resistencia o un modo de rechazar las formas que ya están instituidas o normalizadas de vivir, puede ser creando contraconductas o creando contradispositivos o poniendo, reapropiándose de los dispositivos que normalizan los cuerpos para darle un uso distinto, que precipiten otras formas de hacer con los cuerpos y por lo tanto otras formas de vida. Por lo tanto, la idea de contrasexualidad tiene esta idea Foucaultiana de la contraproductividad y de la resistencia como una reapropiación de técnicas para hacer otras cosas con los cuerpos y con lo sensible. Bueno, luego lo va a decir explícitamente, apropiarse de las técnicas de sí para crear nuevos placeres, ¿no? Y va a decir que la contrasexualidad se le está imaginando, bueno, la plantea en una primera parte del libro casi como una especie de dimensión o de horizonte ético al cual sería menester alcanzar o al cual sería conveniente intentar tender. Va a decir, imaginar una vida, sí, una vida en la cual los cuerpos no estén codificados a partir de una identidad de género, ¿no? En la cual no exista una epistemología de la diferencia sexual y no haya un cuerpos hombre o mujer, masculino, femenino, activo, pasivo, ¿no? Que no se armen esas distinciones y por supuesto las relaciones de poder inherente a esas distinciones identitarias. Imaginar un mundo por fuera de las categorías identitarias de género, de esas relaciones asimétricas de poder, imaginar una vida en la cual las corporalidades puedan disfrutar y sentir placer unas con otras, sin que ese placer esté girando siempre en torno al pene, en torno al falo como forma idílica, ¿no? Y que se pueda gozar de los cuerpos con una mayor amplitud y en la multiplicidad de posibilidades que lo sensible ofrece, si se quiere, o vehiculiza. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que Preciado va a pensar como contrasexualidad, ¿no? Entonces va a dar una serie de prácticas, de propuestas bien prácticas, técnicas, diría, para hacer con los cuerpos, y con cierto humor, con cierta ironía, y finalmente luego va a explayar en una segunda parte del libro una cuestión más teórica para darle cuerpo a esta idea de contrasexualidad. Un elemento que Preciado va a tomar como importante y va a atravesar todo el libro es el dildo, como técnica o tecnología, ¿no? Y lo que va a decir del dildo es que es una tecnología que es erróneo pensar que viene como una especie de imitación del pene, ¿no? Dice, el dildo no es una imitación,
En todo caso, podríamos pensarlo al revés, dice, el pene o barra la forma idílica falo son un dildo, en tanto es también una ficcionalidad plástica y arbitraria. ¿A qué se refiere Preciado cuando está diciendo esto? Es un poco tratar de cuestionar que toda la epistemología de la diferencia sexual, pero en particular que todo el centro del placer esté puesto en la presencia o no presencia de un falo, de un pene, y de lo genital, de alguna forma es una ficcionalidad y es arbitraria, es una construcción simbólica, histórica y social. Y lo que va a decir es que el dildo como artefacto lo que hace es mostrar esa ficcionalidad, es mostrar que el cuerpo está construido de esa forma ficcional, pero además también es una tecnología que permite descentrar esa ficcionalidad y erogenizar otras zonas que habitualmente no están erogenizadas y permite que otros modos de sexualidad no heteronormados puedan perfectamente gozar y disfrutar sin la necesidad de la presencia del pene. O sea, que modos de sexualidades no heteronormados a través del dildo puedan gozar de una sexualidad, de alguna forma descentra al pene o al falo como importante y expone su carácter ficcional y arbitrario de centro y trono de la sexualidad, por decirlo de alguna manera, y del placer. Entonces, en ese sentido, va a decir, el dildo es un artificio de una tecnología que expone la plasticidad de los sexos, ¿no? Que los expone en tanto producciones ficcionales, históricas, tecnológicas. Por otro lado, va a decir que el sexo esté enmarcado en lo genital es una estratificación social y de alguna forma el dildo es un artefacto que expone y que descentra esa estratificación social y que permite otros usos del cuerpo por fuera de lo que ya está organizado, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, piensa en la reapropiación de este artefacto como una política. Y luego, y por otro lado, el texto va tomando, bueno, esto que yo les comento atraviesa el texto y va parándose también en otras cuestiones. Hay una crítica muy fuerte, por ejemplo, a la idea de la performatividad de los géneros y de la identidad sexual pensada solamente como una producción discursiva, ¿no? En ese momento lee un poco a Butler, a Judith Butler, discute un poco con ella y lo que Preciado va a decir es que es un problema pensar que las identidades de género son solamente un efecto del discurso y que de repente fugar de una identidad de género hacia otra o poner una resistencia tuviera que ver meramente con una disposición discursiva a retirarse de tal o cual posición. Dice, porque pensar que los géneros son solo un efecto discursivo o performativo de la palabra, lo que hace es negar la cantidad de técnicas y tecnologías que se acoplan a los cuerpos todo el tiempo para sostener esas identidades de género. O sea, encarnar el rol hombre, encarnar el rol mujer, tal y como esta cultura los prescribe, implica una serie de tecnologías y de técnicas que van directamente articuladas a los cuerpos, desde hormonas para tener tal o cual efecto, hasta ropa, técnicas como, no sé, puede ser el gimnasio, entrenamientos, suplementos, X y demás, ¿no? Hay un montón de técnicas necesarias para que esas identidades existan y que no tienen que ver con lo discursivo, sino con lo meramente material de los cuerpos. Entonces, de la misma forma que fugar de ellas, por ejemplo, el paso de una fuga trans de una identidad de género hacia otra, o sea, de esas migraciones genéricas o disidencias genéricas, dice, tampoco es solamente una cuestión discursiva, ¿no? Hay hormonas, hay técnicas que de alguna forma impactan en el cuerpo y que producen esas transformaciones. Con lo cual, Preciado lo que hace es volver a poner no solo lo discursivo, como las teorías clásicas de la performatividad, sino además pone en el centro el cuerpo pensado como el territorio de disputa y de resistencia, ¿no? Bien Foucaultiano en este sentido.
el cuerpo como un terreno de disputa y de resistencia. Y las técnicas de sí o tecnologías del yo pensadas como esas prácticas que van a partir de afectar el cuerpo, transformar y derivar, precipitar nuevos modos de vida. Bueno, un poco va la crítica a la performatividad por ese lado, y luego el libro, la verdad es que es bastante, no complejo, o sea, en cuanto a cómo está escrito, pero sí recorre un gran matiz de idea, varios matices de ideas distintas, desde una genealogía, o sea, bastante larga, de los dildos y de las tecnologías que hay en relación a lo sexual, hasta luego una crítica muy pormenorizada a la categoría de género como una categoría normativa que ha salido de la medicina y que de alguna forma ha funcionado normalizando los cuerpos, hasta luego también la reapropiación de esa misma categoría normativa para justamente producir terrenos de disputa de la norma, ¿no? Y producir posibles fugas. La normalización de que imponen ciertas técnicas disciplinarias de la medicina sobre los cuerpos que de repente desde su morfología no encajan con las categorías de género prescriptas, entonces de repente las intervenciones quirúrgicas que se le hacen, por ejemplo, a los cuerpos intersex para que de alguna forma se adecuen a las normas genérica hombre-mujer, bueno, hace una crítica bastante detallista de esas cuestiones, pero en líneas generales, como para no ampliarlo demasiado, creo que algo que sí atraviesa todo el libro y que es el punto fuerte es una gran apuesta política y estética para poder, a partir de las técnicas, sin pelearnos con ellas, sino reapropiándonos de ellas, poder intervenir los cuerpos para precipitar nuevos modos de vivir. Bueno, eso es un poco a líneas muy generales, cuestiones del texto del Preciado, antes de terminar, y hablando de esta cuestión de amigarse con las técnicas, una referencia a lo que es la figura del cuerpo cyborg, como un cuerpo que necesariamente ya vive acoplado a técnicas. Nosotros vivimos para poder existir y sostener las vidas que tenemos ya acoplados a sustancias, a drogas, a remedios, a aparatos y una serie de tecnologías que ya van con los cuerpos, con lo cual la distinción entre un cuerpo humano por fuera de un cuerpo técnico, máquina, es impensable. Básicamente, Preciado toma la figura del cyborg que propone Donna Haraway para pensar que ya no hay cuerpos por fuera de agenciamientos a multiplicidad de técnicas y tecnologías y sustancias y demás, ¿no? Así que bueno, somos cuerpos tech, cyborg, pero justamente no lo ve como una mala noticia. ¿No? Algo que muchas corrientes muchas veces han renegado de las tecnologías, corrientes emancipatorias, feministas o de pensamientos que buscaban estar revolucionario, muchas veces renegaban de las tecnologías como si fueran el monstruo, demonizándolas. Lo que Preciado hace de interesante como un movimiento, muy Foucaultiano por otro lado, es no pelearse con las tecnologías, amigarse con ellas y decir, sí, estas tecnologías están acopladas a los cuerpos, muchas de ellas son dispositivos de normalización, pero siempre están también la posibilidad de reapropiación de esas técnicas y dispositivos para precipitar nuevos modos de vivir. Bueno, hasta aquí con el texto de Preciado, espero que les haya gustado y pronto estaremos conversando de algunas otras cuestiones. Para un poco más pueden anotarse a Foucault, una política de los placeres, que algo de esto va a estar entrando allí. Les mando un besito y espero que estén bien.